Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar aclaro que esta historia no es mía, sino de Neon Zangetsu. El enlace a su página de fanficción estará en la descripción. Juntos las madres eran aterradoras. Tal frase encarnaba perfectamente a Renala en este momento, descubrió Naruto, mientras la observaba desgarrar a Tanit. También me trajo otro a la mente. Nunca cabres a una madre. Sabía que esa era una verdad fundamental. Uno que había aprendido de la manera difícil y visto de primera mano. Cuando finalmente conoció a su propia madre hace algunos años, llegó a comprender que había ciertas líneas que uno simplemente no cruzaba. Kusina era increíble y todo eso, pero algunos habían llegado a temer la idea de hacerla enojar. No. No. No lo hagas. En conclusión, había aprendido tres cosas. Las mamás daban miedo. No te metas con una madre aterradora. Nunca se interponga entre una madre y su hijo. En cuestión de minutos, Renala había intimidado a Tanit para que se quitara la máscara y revelara la ubicación de Ricard. Que ella no hubiera reducido a la pobre mujer a un desastre gimiente a sus pies era honestamente algo así como un milagro y lo había atribuido a la casualidad. Si no fuera por Ria, sospechaba que podría haber matado a la dama de la mansión directamente. Quien, por suerte, resultó ser la nieta de Renala. Mundo pequeño. Una vez más, no podía culparla mucho por eso. Al final no era asunto suyo. Incluso ahora podía sentir a Tanit fulminándolo con puñales ensangrentados. ¿Cómo alguien tan hermoso podía tener un corazón tan retorcido? Estaba más allá de él. ¿Cómo pudiste servir a Ricard, sabiendo lo que hizo? ¿Qué era? Tal vez ella tenía sus propias razones. Todos lo hicieron. No debería molestarlo, pero lo hizo. Realmente, verdaderamente. Hizo. Naruto se apartó de la puerta para mirarla. Está bien, voy a morder. ¿Qué te está comiendo? Para su sorpresa, Tanit accedió. Pulcro. ¿Por qué estás aquí? Pensé que era obvio, va a ayudar a Leire y Renala a decir Ricard. La voz de Millicent llamó desde el salón principal. Él le lanzó una rápida mirada. Parecía un poco cansada de haber despachado a los centinelas afuera, pero por lo demás no estaba peor por el desgaste, y la Tena todavía estaba con ella. Bueno. Su partido permaneció intacto. No trates de detenerlo. No terminará bien para ti. Tanit palideció, enrollando un mechón de cabello oscuro alrededor de su dedo mientras se preocupaba por las palabras. Cuando dices matar, Radan era digno de lástima. La Tena chasqueó la lengua a modo de leve amonestación. Ese monstruo no será. Veremos. Renala salió de una habitación contigua y se alisó la túnica. Su destino está por verse. Muerte. Kurama intervino. Va a ser la muerte. Nada más servirá. Naruto notó la ausencia de su guía de inmediato. ¿Dónde está Ria? Hechicé a la chica para que se durmiera. Por una vez, su sonrisa parecía menos forzada. Darse cuenta de que Ria era pariente parecía haber hecho maravillas en su estado de ánimo. Ella no necesita estar despierta para esto. Su ánimo se hundió. Así que realmente estaban haciendo esto, entonces. ¡No! Tanit también debe haberse dado cuenta, porque casi se arrojó sobre él. No debes. Él es nuestro señor. No dejaré que te lo lleves. Naruto la agarró por las muñecas y luchó con firmeza con la inconsolable mujer de vuelta a su silla. Detrás de ella, el caballero del crisol se puso rígido, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Igual de bien también. Estaba listo para darles la vuelta si levantaban la espada ahora. Eso no impidió que Tanit se agitara contra él, gimiendo, llorando, maldiciendo su mismo nombre, y comenzó a preguntarse si tendría que sacrificarla para siempre. Al final, no hubo necesidad de ninguno de los dos. Renala agitó su cetro en dirección a Tanit. Dormir. La mujer cansada se desplomó con un gemido lastimero y después de un momento, su caballero del crisol sufrió lo mismo. Incluso en sueños, el centinela silencioso permaneció de pie. No podía imaginarse el tipo de dedicación que requería. Si no fuera por el movimiento del timón, habría pensado que la criatura no se vio afectada. Dio un paso adelante y le dio un empujón al peto. Ninguna respuesta. Bien, eso lo resuelve. Ese hechizo está dominado. En efecto. La maestra de la magia tarareó. Ay, solo funciona en humanoides. La mitad de los cuales han probado ser sus enemigos. Sigue siendo bastante útil. Ella se pavoneó. Tienes mi agradecimiento. ¿Nos vamos, entonces? Bien. Naruto se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Ahora venía la parte difícil. Millicent, la Tena.
Cada uno se animó cuando los llamó por su nombre, lo que hizo que esto fuera aún más difícil para él. Necesito que ambos se queden aquí y vigilen la mansión. Millicent le hizo un puchero temible, bendita sea su dulce y sencilla alma. Mi lugar está a tu lado, mi señor. Latenna cruzó ambos brazos frente a su pecho. Estoy de acuerdo. No deberías enfrentarte a una bestia así solo. No estaré solo. Él respondió. Renala viene conmigo. Millicent la miró, entrecerrando los ojos dorados. ¿Por qué? La reina la obsequió con una pequeña y triste sonrisa. Porque, querida niña, Ricard es mi hijo. La comprensión amaneció en su mirada. La lástima pronto lo acompañó. Tienes mis condolencias. Latenna todavía parecía en condiciones de discutir el punto. Eventualmente, ella se marchitó bajo su mirada. Lo permitiré esta vez. No habrá una segunda vez. Orgullosa, pequeña cosa orgullosa que era, incapaz de decir cómo se sentía realmente. En verdad, no podía culparlos por su protesta, pero tenía una buena razón para ello. Ya había matado a Radahn y, a decir verdad, no le gustaba mucho la idea de matar a otra alma que pudiera salvarse. Millicent casi había muerto contra Radahn. No estaba dispuesto a arriesgarla contra algo mucho peor. Latenna era hábil, no se equivoquen, pero sus flechas no serían de ayuda contra lo que debían enfrentar. Es mejor que se queden aquí, donde sea seguro, y eviten que cualquier recusante extraviado los flanquee. Ellos podrían manejar. Ricard, era otro asunto. No podía soportar la idea de que sufrieran algún daño. Naruto le palmeó el hombro. Gracias. 000. Rani abrió su ojo bueno con el ceño fruncido. Extraño. Había experimentado el sueño más curioso. No había soñado con madre. No fue nada, seguramente. No fue. 000. Naruto siguió a Renala hacia abajo. Abajo fueron, a través de la mansión, a través de la ciudad prisión y todos sus horrores, a través de todas las blasfemias que siguieron. En sombras oscuras llenas de corrupción, abominaciones y almas rotas más allá de cualquier esperanza de redención. Ninguno se salvó. Fueron, todos ellos, puestos a la palabra. En verdad, las peleas que siguieron fueron borrosas, ya que no deseaba recordar las criaturas miserables con las que luchó, ni la abominación espantosa y las bestias que se enorgullecían de su poder. Hombres serpiente, albinaúricos enloquecidos, incluso el extraño presagio asesino y el perro salvaje. Todos fueron masacrados. Renala se defendió bien durante el caos. No había tenido la oportunidad de verla pelear antes. Lo que le había hecho a Gideon había sido una ejecución, no una batalla propiamente dicha. Pero esto era poesía en movimiento. Gracia fluida personificada. Ella no era un dios, ni siquiera un semidios, sin embargo, tenía poder de todos modos. Sus hechizos no conocían piedad, sus convocatorias aún menos. Como ver a una bailarina bien entrenada balancearse en lo alto de su escenario, se quedó asombrado. Más de una vez la sorprendió sonriendo mientras sus hechicerías derribaban serpientes. Escuché su risa como una campana mientras apartaba a los miserables retorcidos que se cruzaban en su camino. Sin embargo, en la misma línea demostró su misericordia, sacando suavemente a los albinaúricos enloquecidos de su miseria. Por supuesto, eso no quería decir que la dejara hacer toda la pelea. Cuando se encontraron con un Wyrm de magma, lo aniquiló con un Rasen Shuriken. Del mismo modo, las mandíbulas de Kurama acabaron con el noble piel divina que encontraron en el templo de Eilai. Era simplemente una cuestión de atraer al enorme patán afuera y luego, crujir. Honestamente, nada dio mucha pelea. Le dio tiempo para pensar. Millicent y Latenna no estaban felices de quedarse atrás con Ria, pero sabía que lo entenderían con el tiempo. Se necesitaba a alguien para evitar que Bernal y el resto huyeran, ya que las filas de los recusantes seguramente se romperían una vez que acabaran con Ricard. No podían tener asesinos así en el mundo. Ricard, él era su pecado de soportar. Esto era algo que él y Renala tenían que hacer solos. Era mejor así. Tenían que ser ellos dos, ¿sabes? Alguien más podría haberse equivocado. Y luego lo encontraron. No fue algo repentino de ninguna manera. El suelo se inclinó repentinamente más allá de un flujo de lava y lo siguieron. Muy pronto, su camino se bifurcó en una caverna y más allá de esa cámara masiva llena de cuerpos calcificados, las pobres almas se congelaron en sus últimos momentos de horror. Sus rostros le dijeron todo lo que necesitaba saber. Habían llegado. Uno de esos seres agarró una enorme lanza en la mano. Naruto lo agarró sin pensar. No es una mala herramienta.
Todavía tiene algo de poder en él, vio a la bestia antes que Renala. Una masa enredada de escamas acechaba en el centro de la cámara, retorciéndose sobre un feo charco de magma. Un espeluznante latido del corazón latía en sus oídos, un golpe constante que amenazaba con tragarse el mundo. El simple hecho de estar cerca amenazaba con ensordecerlo. Sin embargo, todavía no hay señales de Ricard. Podía sentir algo cercano, una presencia vaga y aceitosa, deslizándose entre sus manos cuando intentaba enfocar, ¿pero dónde? El aliento de Renala se atascó en su garganta. Eso lo devolvió a sí mismo y se giró para encontrarla retrocediendo, con una mano sobre su boca. Pensé que estaba lista, las palabras salieron de sus labios, pero esto va más allá de lo que imaginé, no podía culparla. Este lugar, no, eso no le hacía justicia a esta guarida de depravación. Este lugar era una tumba. Una tumba para innumerables muertos, muchos atraídos a la muerte en nombre de la grandeza. Algunos podrían haber venido por su propia voluntad, en busca de una audiencia. El conocimiento hizo poco para disminuir su disgusto. Habían muerto de todos modos. Renala no se movía. La responsabilidad de la elección recayó sobre él. ¿Qué quieres hacer? Esto. Renala se armó de valor, levantó su cetro hacia la serpiente y su voz con él. Ricard. Me gustaría hablar contigo. Muéstrate de inmediato. Una oportunidad se le ocurrió a la criatura. Diminuto, minúsculo al principio, tan pequeño que ni siquiera lo notó. No de inmediato. La bestia arrastró su cabeza hacia atrás, las escamas arañando el suelo endurecido. Lentamente, casi pesadamente, se elevó para mirarlos. Se tensó, anticipando un ataque, alguna embestida suicida. Nunca sucedió. La serpiente siguió subiendo, y subiendo y subiendo. Extremidades horribles brotaron de su cuerpo en ángulos discordantes. Brazos. Piernas. Demasiados. Su garganta se elevó cuando la cámara comenzó a temblar. Él está viniendo. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Naruto tuvo su respuesta un segundo después. Mientras miraba horrorizado, la bestia giró la cabeza para mirarlos, revelando algo cerca de lo que pasaba por la parte posterior de su cráneo. ¿Eran esas escamas? No, las escamas no se veían así. ¿Un moretón de algún tipo? Fuera lo que fuese, la cosa espantosa se movía. Abriendo sus ojos. Ni un moretón. Para nada. Le tomó un largo momento darse cuenta de que, ¿quién? Estaba mirando, pero una vez que lo hizo, inmediatamente deseó no haberlo hecho. Las palabras de Renala vinieron a mi mente. Él se alimentó de la serpiente, el rostro se crispó, como si despertara de un largo sueño. Muy bien. Un miembro retorcido se estiró de la piel de la serpiente y se clavó en las fauces abiertas de la serpiente. Dedos pálidos encontraron la empuñadura de una espada larga, una vez dorada, ahora cubierta de sangre oxidada, y la liberaron. Podía ver los zarcillos retorcidos grabados en él, esos innumerables muertos cayendo en el magma de abajo. Para su disgusto, la víbora giró para mirarlos. La serpiente se agitó. ¿Quién hables conmigo? Renala se adelantó. Tu madre. Todo se quedó quieto. Ya veo. Ricard siseó una risa baja, rompiendo el silencio. Es bueno de tu parte venir a mí. Ahora únete al rey serpiente como familia. Su misma voz prometía la muerte. Juntos, devoraremos a los mismísimos dioses. Renala lo miró, muda de horror. ¿En qué te has convertido? Eso consiguió una reacción. La abominación siseó hacia ella. Soy lo que me hiciste. A mí. Las palabras brotaron de la reina Carian en una risa amarga. No. Ella negó con la cabeza, haciendo que su cabello oscuro se balanceara. No, no, no. No tuve parte en esto. Te alimentaste de esa cosa. ¿Y a dónde más Deudei, madre? Sus palabras eran veneno puro, silbando cada segunda sílaba. Godwin yacía muerto. Radahn, podrido por Malenia, que huyó a lugares desconocidos con su querida Smiquella. El padre se ha ido, y su puta reina con él. Romperé el ciclo. ¿Y tú? Él se inclinó hacia ella para mirarla con lascivia, con su enorme rostro a escasos centímetros del suyo. No eres mejor que Rani. Una sombra miserable de Sister, viene a reclamar lo que es mío por derecho. No lo permitiré. Renala emitió un sonido de angustia. Naruto sintió que su oreja derecha se crispaba a pesar de ello. ¿Rani? ¿No había oído ese nombre antes? Había pasado un tiempo, pero cerca del comienzo de su viaje, no había habido una bruja entrometida que le ofreció una campana. Se identificó como Rena al principio, antes de que él le sacara su verdadero nombre y luego huyera poco después. ¿Podría ser?
La Rani que había conocido y la de la que habló Ricard, podrían ser la misma. Renala le espetó algo a Ricard. Cogió el extremo de la cola, poco más. Hablar mal de los muertos. ¿Muerto? Otra risa áspera. ¿Es eso lo que piensas? No, oh, sis. Ese espantoso rostro se retorció en un oscuro rictus de sonrisa. Ella vives. Una sombra de sí misma, acechando en la vieja mansión, escondiéndose de Dwarfingers, tú mientes. Naruto levantó una mano tentativa. En realidad, no lo hace. Renala se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Explícate de una vez. Bueno, conocí a alguien llamado Rani hace un tiempo, se rascó la nuca bajo el ceño fruncido de ella. Concedido, se hacía llamar Rena antes de que consiguiera averiguar su verdadero nombre, pero, sí. Su cuerpo parecía un poco extraño, todo vacío y hueco, como si ni siquiera estuviera allí. Solo un espíritu aferrándose a la vida. Ricard hizo una mueca de satisfacción. ¿Ves? Incluso tu sirviente te traicionó, suficiente. Los nudillos apretados golpearon su barbilla, cortándolo en seco. Naruto caminó tras él. Sus brazos lo traicionaron, dejando a un lado al serpente Slayer para alcanzar por encima de sus hombros las grandes espadas gemelas de Radan. La gran runa del general ardía en su hombro. ¡Qué sensación tan extraña! ¿Se complació perversamente en hacer callar a Ricard? Posiblemente. ¿Disfrutó viendo a esa sádica serpiente volar por la cámara? Seguramente. ¿Iba a hacerlo de nuevo? Indudablemente. Ricard se enroscó y se volvió hacia él con un siseo sibilante. ¿Y qué es esto, entonces? ¿Te atreves a desafiar a un dios? Naruto abrió la boca para responder, ahora la cerró cuando una mano firme se posó en su hombro. Dio un respingo, sobresaltado al encontrar el espectro de Radan de pie junto a él, con el rostro tallado en piedra. Él lo miró. El espectro rúnico le devolvió la mirada. La culpa y el arrepentimiento asomaron sus feas cabezas en su corazón. ¡No! No ahora. Había venido a atormentarlo una vez más. El espectro habló, moviendo los labios lentamente. Como siempre, no emergió ningún sonido para que él lo escuchara. De hecho, no podía escuchar una palabra de lo que decía, pero en esta proximidad, descubrió que podía leerlos de todos modos. 6 pequeñas palabras. Una simple serie de sílabas, nada más. Lo sacudieron hasta la médula. Acaba con él, por favor. Usa mis espadas, la comprensión irrumpió como el amanecer, quemando su pavor. Naruto se llevó una mano a la cara. La risa resonó en la caverna. ¿Estás roto? Renala lo miró, horrorizada, temiendo lo peor. Te has vuelto loco. Tal vez tengo. Se secó una lágrima de alegría del rabillo del ojo. Es casi gracioso. Estoy agradecido, ¿sabes? Ricard no. La criatura que se parece a él. Hizo un ruido bajo que podría haber sido ira o confusión. Imposible de decir. HRRM. Pensé que podríamos ser capaces de salvarte. Guardó las espadas negras, dando un paso adelante. Ricard se deslizó hacia atrás mientras su sonrisa crecía. Quería intentarlo, ¿sabes? Después de lo que le pasó a Radan, a tu hermano, parecía lo menos que podía hacer. Pero ahora, la serpiente golpeó con un gruñido mientras hablaba, y su cuerpo respondió en consecuencia. Por primera vez desde que había matado a Radan, sintió que las espadas del hombre se movían con él. Ayúdalo. Guiando su cuerpo a una postura elevada que nunca había conocido. Se sintió bien. Me sentí bien. Él lo abrazó. Deja que lo llene. Un solo movimiento de sus brazos paró la espada del dios caído y derribó a Ricard. Sé lo que tengo que hacer. Ricard retrocedió, a la defensiva. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Luchar contigo? Ojos azules empañados con oro. No. Quiero matarte. Ricard levantó su espada en alto. Incluso con el poder de Radan, no puedes vencerme. Naruto levantó las grandes espadas Starscourge y gritó al cielo. Las armas de Radan respondieron con un lúgubre canto fúnebre, bañando la cámara con una siniestra luz violeta. La gravedad misma se invirtió, tirando del rey serpiente hacia adelante. A partir de ahí, entró y giró con fuerza, tallando un cañón a través de escamas podridas en un solo corte. La sangre burbujeó a través de la masa de Ricard, deformando su grito en un rugido de rabia. ¿Te atreves? Una esfera de la más pura luz de la luna lo golpeó en la cara para aturdirlo. Bendice a Renala y sus hechizos. Desgraciado. Ricard le dio un manotazo en el costado. Naruto vio su oportunidad por lo que era y entró. Ricard lo vio venir, trató de alejarlo con una extremidad larguirucha. Demasiado grande. Demasiado lento.
Dejó que la embestida de la abominación pasara inofensivamente por encima de su cabeza, le cortó el codo, esquivó a otro y lo volvió a cortar. Los Starscourge Greatswords mordieron profundamente. Más de la masa de Ricard se dio con un chillido de dolor. Siguió cortando. Eso era todo lo que tenía que hacer. La misericordia aquí no significaba nada, no, menos que nada, porque Ricard ya no la merecía. Cortó y cortó y cortó, sin importarle la sangre que le salpicaba la cara, el magma que derretía su armadura, hasta que finalmente, el titán cayó a sus pies. Incluso entonces, él no murió. Yo, no, Persh, sí lo harás. Pisoteó la cara de la serpiente, levantando las espadas de Radam por encima de su cabeza por última vez. Mira, estoy empezando a darme cuenta de algo. Ella tenía razón. Tal vez estoy roto, Ricard gorgoteó de dolor sin palabras debajo de él. Pero no me importa. Él apuñaló. La gente como tú necesita morir. Ricard se estremeció. Nunca, lo siento, Ricard. Renala se acercó cojeando a ellos antes de que pudiera asestar el golpe final. Por todo eso. Ella puso una mano sobre su rostro arruinado, su voz temblando al final. Por romperme después de que tu padre se fue. Por no estar ahí para ti, para Randy, para Radan. Ojalá pudiera recuperarlo todo. Un ojo destrozado rodó hacia ella. Ricard se ha ido. Yo soy lo que queda. Cerró los ojos. Sin embargo, tenías razón. Te fallé. No destruiste a Ricard. Un destello de cordura se agitó en lo profundo de sus ojos. Lo hice. Murió un momento después. De la misma manera te destruiré. El rostro de Renala se cerró. Entonces mi hijo está realmente muerto, la bestia le escupió magma en la cara. Por una vez en su vida, Renala tenía el cabello demasiado lento. Pero ella no vaciló. Ella gritó y se abrió paso. Incluso mientras él la quemaba, ella entró, hizo girar su arma. Su bastón cortó hacia arriba y apuñaló, golpeando su cráneo. La piedra brillante mordió profundamente una herida ya abierta. Una luz azul se construyó detrás de sus ojos. Brillaba en su piel. Pánico montado dentro. La criatura trató de suplicar. Madre, espera. ¡No! Por favor. Renala gruñó un hechizo, ahogando sus palabras. La luz de la luna brilló a través del cuerpo destrozado de Ricard, penetrando todos sus orificios en un instante. Estalló, no en sangre, sino en runas, cuya magnitud vidente golpeó a cada uno de él y de Renala como una ola, obligándolos a arrodillarse. Sin embargo, allí entre ellos, brillando más que el resto, entendido. Naruto agarró la runa mayor de Ricard y la estrelló contra su hombro izquierdo sin dudarlo. Se quemó en su carne, brillando con un ámbar cereza para igualar el de Radan a la derecha. El poder corría a través de él, haciendo vibrar sus propias venas con una vitalidad viciosa. Se estremeció contra él, tomándose un momento para concentrarse cuando el dolor atravesó su pecho. Y una voz se filtró en su oído. Tonto. Nadie me mantendrá cautivo. Efectivamente, Ricard le gruñó, desafiante hasta el final. Él había anticipado tal cosa. Un sperm nunca mueres. Yo creceré de nuevo en tu cuerpo y tragaré el mundo. Los ojos azules rodaron. No, no lo harás. No me puedes detener. Kurama. En eso. El chakra dorado ardió a través de sus venas y tomó medidas drásticas contra el tumor maligno antes de que realmente pudiera arraigarse en él. Lo que quedaba de la conciencia de Ricard se quemó con un chillido sibilante. Sus súplicas se convirtieron en susurros, y luego, ni siquiera esos. Solo quedaba su poder. Combustible para el horno. Aún así, el dolor persistía, causando espasmos en sus músculos. 4 grandes runas ahora. ¿Cuántos quedaron? Suficiente. Podemos manejarlo. Bletch, sabía asqueroso. Naruto volvió a mirar a Renala y la encontró donde la había dejado, arrodillada. Ella no se movió. Una mano acarició ociosamente su rostro quemado. Podía haber músculo quemado y un indicio de hueso. Su cuerpo le aulló cuando trató de moverse, pero se las arregló para levantarse con las piernas vacilantes y se abrió camino cojeando. No era justo dejarla así. No después de lo que había pasado, lo vio y se estremeció. No. Ella apartó sus manos. Déjame ser. ¿De qué estás hablando? Quédate quieto y déjame curarte. Merezco esto. Renala se volvió hacia él, con ojos llorosos. Mírame. Una madre que mata a su propio hijo. Se rió amargamente de los restos de Ricard que aún se estaban resolviendo. Que el mundo me vea como el monstruo que soy. La indignación se encendió en él. Al diablo con eso.
Ya he tenido suficiente de personas que se niegan a ser sanadas. Volvió a tomarle la cara entre las manos, esta vez con firmeza, haciendo una pequeña mueca cuando ella siseó de dolor. Ella también había perdido un ojo. Fácil arreglo, eso. Ignorando los temblores que aún sacudían su cuerpo, cerró los ojos, reunió su chakra y le dio un empujón, dirigiéndolo a su rostro arruinado. Sorprendentemente, Renala lo permitió. Sabía que ella podría haberle roto los brazos en 3 lugares diferentes, ensartarlo con hechizos, pero lo dejó de todos modos. Hablaba mucho de su confianza en él. No vio cómo su rostro sanaba, pero escuchó sus pequeños jadeos de todos modos. Pasó 1 minuto. Otro todavía. Sin previo aviso, sintió que Renala se movía contra él, arrastrando sus manos hacia abajo. Gracias, dijo al fin. Abre los ojos, por favor. Naruto lo soltó y se atrevió a hacer precisamente eso. En contra de su mejor juicio, miró hacia abajo. Tenía que hacerlo, solo para confirmar sus sospechas. Efectivamente, Renala yacía en su regazo, completamente curado, con la cabeza apoyada entre sus piernas. El suyo casi se volvió escarlata. No. Cálmate. Esto era perfectamente natural. Ella solo estaba, descansando. Sí. Eso fue todo. Nada malo aquí. Nada en absoluto, ¿eh? Una mano solitaria se elevó para acunar una de sus mejillas, acariciando sus bigotes con un pulgar. Gracias. Ella habló suavemente, sus palabras un susurro desnudo. Eres un verdadero compañero. No soy digno de tu lealtad. Permíteme recompensarte en una pequeña medida. Ella levantó la cabeza de su regazo y tiró de su rostro hacia el de ella con intención. Suave. Ese fue su primer pensamiento, por extraño que parezca. Los labios de Renala eran suaves, dulces e infinitamente complacientes con él. Incluso ahora ella inclinó la cabeza para obtener un mejor ángulo, uno que él se encontró regresando mientras se calentaba con ella, apoyándose en sus brazos. ¿Cómo podría no hacerlo? Era una mujer hermosa y acababan de pasar por un infierno y habían vuelto a estar juntos. Más que eso, su sangre estaba alta. No podría detenerse aunque quisiera. Ella emitió un sonido de satisfacción y le rodeó el cuello con ambos brazos, sacándolo de debajo de ella y arrastrándolo hacia abajo, casi tirando de él encima de ella en su prisa por llegar a él. Sintió el duro suelo clavarse en su piel a través de los desgarros de su armadura, pero era una preocupación débil y distante, porque ahora ella estaba profundizando el beso, acercándolo más, su lengua enredándose con la de él, código rojo. A las estaciones de batalla. Todas las manos en el mazo. Podía sentir su cuerpo debajo de su túnica, más suave que suave, sus curvas cálidas bajo sus dedos. Era todo lo que podía hacer para no arrancarle la ropa. Su armadura resultó ser una bendición inesperada en ese sentido. Cuando quedó claro que Renala no sería capaz de quitar el metal derretido en su estado actual, se alejó con un suspiro reacio. Allí. Ella se recostó y acarició su costado. ¿He dejado claras mis intenciones? Se las arregló para sentir entumecido. Estoy bastante seguro de que lo hiciste bien. Nuestro acuerdo está completo, pero me temo que debo pedirte una bendición una vez más. Su rostro se oscureció incluso mientras hablaba, con una mano trazando distraídamente su pecho. Rani, si mi hija todavía vive como tú y Ricarda afirman, ella hace. Él intervino rápidamente, disipando sus miedos. No lo dudes. Entonces debo hablar con ella. Renala trató de levantarse, hizo una mueca cuando sus piernas le fallaron. Fue ella quien forjó todo esto. Tendría respuestas. Más fácil decirlo que hacerlo, eso. Bien podría huir si supiera que venían. Él eligió no decir tal cosa. Ya había sufrido suficiente. Naruto arqueó una ceja hacia ella. ¿Y si no te gustan? Renala frunció el ceño. Entonces la castigaré. Yo, oh. Trató de ponerse de pie de nuevo. Vaciló. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Naruto le dio unas palmaditas en la cabeza, pasando los dedos por su cabello oscuro. Todo el tiempo que necesites. Su ceño se desvaneció en una sonrisa mientras se acurrucaba a su lado. ¿Podría aceptarte en eso? 0. Se había comido a Ricard. Eso no debería ser posible, pero Tanit sabía que era cierto. Se despertó del hechizo del sueño y lo vio subir las escaleras y supo la verdad. Ricard había sido consumido. De eso, no podía haber duda. Incluso ahora podía sentir su poder listando dentro de él. El hombre que la había arrancado de su miserable patria y le había dado un lugar a su lado, ya no existía. Su mente se dividió en fracturas, amenazando con romperse a la menor provocación. Ido.
Ido, solo, Ido. Su caballero no estaba tan vacilante. El valiente guerrero echó un vistazo al deslustrado, vio la nueva gran runa que llevaba en el hombro, y atacó. Su velocidad era grande, su fuerza mayor. Estaba sobre el rubio en un instante. No había tiempo para moverse, no, ni siquiera para reaccionar. Sonido metálico. Tanit no vio el golpe que lo derribó. Pero ella lo escuchó de todos modos. Vio al pobre guerrero aplastado contra la pared. El manchado bajó el puño. Quédate ahí si sabes lo que te conviene. Su mente se aceleró. Ella no podía morir aquí. Ella deseaba vivir. Pero este Naruto había consumido a su señor. Espere. Si lo había hecho, si el poder de Ricard vivía en él, ¿no eran uno y el mismo? ¿No era este su plan? ¿Había renacido su señor en él? Su mente fracturada se abalanzó sobre la idea, aferrándose a ella como un niño a la falda de su madre. Sí, debe ser eso. Zorayas parecía tenerle cariño. Sabía que esa era su única oportunidad. Apelar a su mejor naturaleza. Debía hacer las paces antes de que su hija despertara, y pronto. Y así ella se arrojó a sus pies. Inclinó la cabeza hasta tocar el suelo. Por favor, déjame servirte mano, Lord Naruto. Parecía sorprendido por los mundos. ¿No había planeado esto? No. Seguramente debe haberlo hecho. Ella siguió adelante, temiendo el golpe de su espada en cualquier momento. Tu triunfo me ha abierto los ojos. Ahora llevas 4 grandes runas. No debía mirarlo a los ojos demasiado tiempo, no hasta que hubiera terminado. Ninguno ha llegado tan lejos como tú. He cometido muchos errores, pero si es tu voluntad, pasaré el resto de mi vida tratando de expiarlos. Su nuevo señor miró desconcertado a Leire y Renala y recibió un asentimiento. Llévatela, entonces. Ya ha habido suficiente muerte este día. Y además, tiene buenas caderas para tener hijos. El calor atravesó la nuca de Tanit. Es como ella dice, Naruto se llevó una mano a la cara. Uf, sabio, sálvame de los casamenteros. 0, 0, 0. Hubo una pequeña pelea poco tiempo después de su ausencia. Algunos de los recusantes trataron de resistir su intrusión, como era su costumbre. Fueron derribados. Duro. Giza y Enricus perecieron bajo la espada de Millicent y las flechas de la Atena Hibernal bien podría haberlos seguido si no hubiera sido por las súplicas de Ria. Los otros habitantes de la mansión también se habían rendido ante ellos sin luchar. Un tipo curioso llamado Patches se rindió por completo. Parecía terriblemente ansioso por hacerse útil. Algo así como un vendedor, ese. Sus mercancías eran lo suficientemente útiles. Tampoco fue el único que se mantuvo al margen del conflicto. El caballero de Tanit no se resistió y fue eliminado sumariamente por su rebelión. Ni una sola vez. Quizás el guerrero interior no se preocupaba por tales disputas. Quizás solo era leal a Ricard, y había creído que perecerían ante él. En cualquier caso, ahora ella también había sido sacrificada. Eso dejaba un último punto en la agenda de Renala, una última tarea por cumplir. Y así se dispusieron a encontrar al último miembro descarriado de su familia. Sí, una hija descarriada de hecho. 0, 0, 0. Rani se quedó quieta. Escuchó ruido fuera de su risa. No. No. Seguramente no. Ella estaba imaginando cosas, no era propensa a las reacciones exageradas, pero los años la habían vuelto cautelosa y, además, sentía que podía ser perdonada por esto. Por ahora que escuchó, se dio cuenta de que su risa se había quedado en silencio. Comenzó con una curiosa quietud. Su dragón rugió una vez y luego se quedó en silencio. Sus lobos gruñeron ante esta nueva amenaza, y rápidamente descendieron en un coro de felices ladridos y aullidos. Como si reconocieran a este intruso. Tal conmoción la hizo levantarse de su asiento, y de sus libros apilados. Para mirar por la ventana, pero ya era demasiado tarde. Vio un parpadeo de túnicas oscuras. No más. Oyó el sonido metálico revelador de una palanca y supo que el ascensor subía con ella. Su corazón se hundió en el mismo instante. Blade estaba fuera. Iggy estaba mirando la entrada a la mansión. Selubis estaba en su propio ascenso y no estaba cerca de ella. ¿Qué significa? Juntando los dedos, lanzó un hechizo de protección sobre el hueco de la escalera. Sintió que la barrera se aferraba al acero y la piedra, manteniéndose firme. Allí. Ahora estarían atrapados dentro de la espiral. Alguien lo atravesó. ¿Cómo? Una fea punzada de pánico le atravesó la mente. Todavía era una semidios en espíritu, aunque no necesariamente en carne en este momento.
Su hechicería era del más alto calibre, potente más allá de toda medida. Nadie debería ser capaz de destrozar su hechizo de esa manera. Radahn se había ido. Ricard todavía estaba al acecho en su mansión, la última vez que lo comprobó. Morgoth gobernaba la capital mientras que Miquella y Malenia estaban muy al norte. Sabía que Marika estaba atrapada y Radagón con ella. Entonces, ¿quién era este, entonces? ¿Madre? No, seguro que no. ¿Se había vuelto loca? Cuando la revisé por última vez. Pero no había tiempo para más pensamientos. Rani podía escuchar pasos acercándose incluso ahora. Corrió de regreso a su silla y se dejó caer sobre sus libros cubiertos, decidida a al menos parecer más alta de lo que era. Llamó a sus hechicerías más oscuras, lista para arrojárselas a cualquiera que entrara por esa puerta. Así sea, entonces. Si su última línea de defensa hubiera caído, entonces se defendería sola. No la encontrarían deficiente. Ella era Rani la bruja. Ella era, vaya. Oh, querida. Porque no era un deslustrado entrando por su puerta. Rani se resistió y sus hechizos se le escaparon de las manos y se lanzaron hacia adelante. El recién llegado levantó su bastón y su brujería chisporroteó. Madre. No fue más que un susurro, poco más que un chirrido de sorpresa, pero lo escuchó de todos modos. Ojos afilados la cortaron. Explosión. Todavía. Estate quieto. Debe estar quieta. Tal vez si permaneciera sentada, pensaría que es una muñeca. Había otro con ella ahora, un hombre con una armadura hecha jirones, que llevaba 4 grandes runas, una en el pecho, 2 en los hombros y otra tallada en el cuello, pero ella apenas tuvo tiempo de darse cuenta de esto. ¿Por qué preguntas? Madre estaba sobre ella. Conozco tu voz, tarareó, aunque no necesariamente tu forma. Habla. 2 dedos revolotearon, pellizcando su mejilla, su voz el más bajo de los tarareos. ¿Eres un impostor? Si es así, te derribaré. Ella también lo haría. En su estado actual, Rani sabía que no era rival para ella. Ella trató de no gimotear. De verdad, lo hizo. Fracasó en 3 segundos. No, soy yo, madre. Renala emitió un sonido ahogado. Otra mano se levantó, ahuecando su rostro con infinita ternura. ¿Cómo es esto posible? Ella no le dio la oportunidad de responder. Fuertes brazos la arrastraron en un cálido abrazo, apretándola fuerte. Rani no se movió. Ella absolutamente no se atrevió. Incluso cuando mamá comenzó a llorar, no se atrevió a hacer un sonido solitario de cantar. Sentimiento y conmoción lucharon dentro de ella, destrozando cualquier apariencia de conspiración o planificación. Solo podía sentarse allí, aturdida, mientras mamá la mimaba, y rezar para que no encontrara razones para enfadarse con ella. Porque ella, de todas las personas, tenía toda la razón. ¿Y si recordaba eso? De repente, Renala retrocedió, sosteniéndola con los brazos extendidos. ¿Cómo estás aquí, hija mía? Moriste. Vi tu cadáver. La mente de Rani se esfumó. Presa del pánico, dijo lo primero que le vino a la mente. Mi muerte fue muy exagerada. No fue lo correcto para decir. Ya veo. Renala tarareó suavemente, con los ojos entrecerrados. ¿Es eso así? ¿Es todo lo que tienes que decir sobre tu parte en esta locura? Su apretón se hizo más fuerte. Por todo el dolor y el dolor que me causaste a mí y a este mundo. Entumecida por la conmoción, la lengua de Rani la traicionó. Sí. Engañar. Casi se metía el pie en la boca. El rubio detrás de madre suspiró. No deberías haber hecho eso. Rani le frunció el ceño, reconociendo al patán arrogante. ¿Hiciste qué? ¿Por qué has traído a mi madre aquí, deslustrada? Habla. Naruto negó con la cabeza lentamente. Madre borrosa. En un instante, Rani se encontró tirada hacia adelante y colocada sobre las rodillas de su madre. Una mano se adelantó, separó su túnica y arqueó la espalda. Era una posición en la que no había sido retenida desde que era una niña, un castigo muy familiar. Su rostro se oscureció por la repentina vergüenza. No. Seguramente no lo haría. Aquí no. No delante de los empañados. Miró hacia arriba y encontró el rostro de madre tallado en piedra. Has elegido mal. Rani se resistió, su ojo bueno se abrió como platos. Mamá. No. Mamá sí. ¿Qué? Todo su cuerpo se sacudió cuando una palma abierta chocó contra sus cuartos traseros. Desde un punto de vista físico, el cuerpo de la marioneta no podía sentir nada. No. No. No es una cosa. Su alma era otro asunto. Madre era una maestra de la magia.
Conocía hechizos que eran desconocidos incluso para los dioses. Era ella quien había derrotado al mismo Radagón, obligándolo a ganar por amor lo que un ejército no podía en la guerra. En breve, el espíritu de Rani sintió cada golpe como si fuera carne. ¿Qué? Parada. Ella se retorció, en vano. Deja de hacer esto de una vez. ¿Qué? Otra mano golpeó su flanco, provocando un grito de ella. ¿Qué? Madre, por favor. Renala terminó por otro golpe. ¿Qué? Rani gimió como la niña que ya no era. Solo había una cosa para ello. Lo siento.